Bienvenidos a Conversaciones de Fe. Soy Malcott, estoy con mi esposa Yolanda. Estamos hablando de... El tema obviamente es muy claro, creyentes y demonios. ¿De quién vamos a hablar? De los creyentes y de los demonios y del mundo de las tinieblas. Las tinieblas en contra del mundo de la luz. Y hay que definir quiénes son los creyentes. Sí. Es muy importante decir que creyentes no es creer en Dios. No. Muchas religiones creen en Dios. Los demonios creen en Dios, pero no son salvos, no son hijos de Dios. Muchas religiones creen en Dios, pero no son hijos de Dios y no son salvos. Entonces, ¿qué es un creyente? Un creyente es alguien que le ha creído a Dios en cuanto a lo que Dios ha establecido en su palabra. Su vida. Y en su palabra dice que para poder pertenecer a la familia de Dios y ser salvos, tenemos que reconocer la obra redentora de Jesucristo. Es decir, Jesucristo cuando fue a la cruz pagó por nuestros pecados y tuvo victoria sobre el enemigo. Podría ser todo un curso de esto que estamos diciendo, pero nada más para mencionarlo y no dejarlo a un lado. Entonces, un verdadero creyente, un verdadero hijo de Dios, es alguien que ha recibido a Cristo en su corazón, su obra redentora, y le ha entregado su vida a Cristo, arrepintiéndose de todos sus pecados, sabiendo que ahora están perdonados, Sí. y cambiar de estilo de vida. Vivir ahora para el reino de Dios y dejar a un lado lo pasado, dejar a un lado el reino de las tinieblas. Así es. Muy brevemente la explicación, pero creo que ¿Qué es es un interesante creyente? saber quiénes Sí. son los creyentes, Sí. que son los que estamos en Cristo y aún podemos tener alguna opresión demoníaca. Así es. Entonces la primera gran pregunta es la pregunta de hoy. ¿Puede un cristiano tener un demonio o ser endemoniado? ¿Verdad? Bueno, en el espíritu no se puede. Y no se puede porque cuando entregamos nuestra vida a Cristo, el Espíritu, dice la palabra de Dios, que nos fue dado un espíritu nuevo. Sí, Por eso somos una nueva creación. exactamente. Segunda Entonces, de el espíritu Corintios. está perfecto, un espíritu nuevo. Sí, somos nueva creación, las cosas viejas pasaron, ya no se trata del antiguo hombre, somos un espíritu nuevo, no arreglado, reparado. No parchado, No. nuevo. No somos un pecador reparado. Eso es muy importante porque Satanás va a tratar de convencerte de esto. Que todavía eres un pecador. Si crees que eres un pecador, Él te puede condenar, Él puede entrar, Él puede hacer muchas cosas. Ahora, como creyentes, como hijos de Dios, vamos a seguir fallando, Sí, vamos a seguir pecando, pero ya no es un estilo de vida. Y todo pecado que podemos hacer o toda falla que podemos tener, tenemos la habilidad y tenemos la conciencia de arrepentirnos inmediatamente y sabiendo que ese pecado o esa falta, esa falla ya fue perdonada en la cruz. Si yo acepté la obra redentora en la cruz y peco hoy, yo sé que espiritualmente ya fue pagado ese pecado y soy libre de toda condenación. así es. Y es un proceso. Así es. Y cada vez, como dice la palabra, nos vamos a ir pareciendo más a Cristo. Así. Pero el espíritu es completamente salvo y nuevo. Estamos trabajando en el alma, donde están las emociones, los pensamientos, las decisiones, y ahí es donde todavía podemos tener ciertos tropiezos, y ahí es donde el diablo puede venir a oprimir. Exacto. Pero tenemos la victoria. Ya, ganamos. Entonces no podemos tener un espíritu demoníaco por una razón sencilla. Mira lo que decía Jesús en Juan 14, 23. Respondiendo Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Dónde? En el espíritu. Entonces, Dios no puede compartir, ¿no?, una morada con un demonio. Su casa. Exactamente. Pablo dice también, vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces tenemos que saber que ahorita tenemos
la presencia de Dios en nosotros y no vamos a ser poseídos por un demonio, ¿no? Puede afectar todavía nuestro cuerpo, nuestra alma. Satanás va a tratar hasta que nos morimos de meterse ahí. Va a tratar de influenciarla. Exactamente, pero no puede tocar el espíritu. Pero no lo puede hacer sin nuestra voluntad. El enemigo no puede venir No, y entrar si nosotros no queremos que entre. Siempre va a haber ahí una situación de nosotros cedernos o no cedernos. Así Ahora, es. puede haber, antes de estar en Cristo, puede haber situaciones por pactos en familia, por situaciones en donde el enemigo sí tiene derecho de poseer a una persona y la persona ni siquiera darse cuenta. No, claro. Sí, te entras sin que te das cuenta de nada. Y puede venir en toda la familia o por generaciones antepasadas. Pero una vez que estamos en Cristo, el Espíritu Santo nos va a revelar y nos va a decir, hay un espíritu que te está oprimiendo, Sí. hay un espíritu que está tratando de ganar terreno en tus debilidades, porque ahí es donde el diablo trabaja, en tus debilidades. Y es donde tenemos que tener esa conciencia, dominio propio y decisión y decir, basta, yo renuncio a esta debilidad, renuncio a este terreno que anteriormente le había dado el enemigo, pero que hoy en Cristo ya no le pertenece. Así es, así es. Y tenemos que hablarle con ese denuedo al enemigo. Sí, y deja de creer que el diablo te puede poseer o que tienes que echar demonios ahí de todas las personas cuando eres un creyente. De hecho, si vas a la Biblia, no vemos a Jesús sacar demonio de Mateo, de Juan, de Pedro, no. No vemos los discípulos sacarse demonios los unos a los otros. Vemos a Jesús sacar demonios a gente incrédula. En los hechos de los apóstoles es igual. Vemos ahí los discípulos sacar demonios de incrédulos, pero nunca hay un ejemplo de un creyente y que se tiene que sacar un demonio. Poseído. No existe la en el posesión Señor. sobre el Pero creyente. sí vemos ejemplos de creyentes y Jesús es uno en donde sí pudo ser oprimido por el diablo. Exacto, exacto. Vemos cuando él dice de esta mujer encorvada, ha sido oprimida por el diablo durante muchos años. Sabemos que él va a seguir oprimiendo los creyentes, los incrédulos de la misma manera a través de la enfermedad. Pero tú puedes también decidir, yo no me dejo contaminar con estos pensamientos que me puedo enfermar. Jesús murió por mí, por su llaga fue sanado. Yo recibí mi sanidad a través de la cruz y la agarré en el momento de recibir a Jesús como Señor y Salvador. La salvación nos da esto. Claro. Nos da también un espíritu nuevo que Satanás ya no puede tocar. ¿Y cuántos testimonios hemos tenido de gente, verdad, que ha venido tal vez a un servicio donde ha habido sanidad, Ajá. verdad? Y los médicos podrían haber dado un diagnóstico en donde pues tienes tal cosa o ni siquiera sabemos qué tienes. A veces los médicos ni siquiera pueden dar un diagnóstico, Así es. ¿no? Así Puede es. ser un índice, no digo que todas las ocasiones sean así, pero puede ser una indicación de que el malestar que está teniendo esa persona puede venir por una opresión demoníaca. Así es, así es. Y tenemos que bien identificar esto, porque no caer en dos extremos, ¿no? Esta persona está enferma, hay un demonio adentro. O esta persona vive cosas raras y está enferma. Tenemos que tener discernimiento cuando estamos orando, especialmente acerca de sanidades, ¿no? Pedir al Espíritu Santo. ¿Contra qué vamos? ¿Un virus? ¿Una bacteria? ¿O vamos en contra de un demonio? No siempre hay un demonio.
Hay más seguido un virus, una bacteria, una enfermedad natural, que un demonio. Pero tenemos que estar abiertos a reconocer, a discernir. Si hay uno, pues lo sacamos. Y finalmente cualquier enfermedad, pues viene de la raíz de la muerte. De la muerte, de ¿no? todas Entonces, maneras. de todas maneras tenemos autoridad de echarla fuera de nuestro cuerpo porque es una obra que fue introducida a la humanidad por la caída y el derecho de Satanás en este mundo. Así es. Bien, pues vamos a seguir esto, vamos a un corte y regresamos. Regresamos hablando de creyentes y demonios. Estamos hablando de si un creyente puede ser poseído. Y yo creo que podemos ir un poquito más, de manera más profunda ahora, y hablar de lo que es la posesión demoníaca y este famoso pecado imperdonable, el pecado de muerte. Es un gran tema porque mucha gente nos ha preguntado, y muy seguido, ¿se puede perder la salvación? Sí, se puede perder. Ahora hay que ver cómo se puede perder. Porque me acuerdo que mucha gente me dijo, ay, es que le dije a Dios en un momento en mi vida, ya no quería saber nada de Él. Me enojé con Dios. Me enojé con Dios. Sí. Ya. Hice berrinche con Dios. O sea, y ya no fui a la iglesia, dejé todo, me metí al mundo. ¿Verdad? Entonces, ¿me voy al infierno? No, porque eso son obras. No estás en lo sobrenatural, estás en lo natural. Se dio lugar en un momento dado a los sentimientos, a las emociones, a las frustraciones, a la ira, a la carne, pero no fue un acto consciente de madurez espiritual. Así es, así es. De la misma manera, no te puedes salvar por tus buenas obras, no puedes perder tu salvación por tus malas obras. Porque una mala obra sigue siendo un pecado. Y al nacer de nuevo, recuerda, ya no hay pecado en ti. Dios no ve pecado. Por lo tanto, no te puede condenar. No puede venir diciéndote, pues ya la regaste demasiado fuerte, te vas al infierno. No, eso no va por ahí. Y ¿cómo podemos saber cuándo y cómo se pierde la salvación? Pues hay una escritura muy, muy clara que podemos encontrar en Hebreos. Nada más la tengo que buscar, se me movió aquí. Ok. Dice Hebreos 6, versículo 4, y va del 4 al versículo 6. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, el don celestial es la salvación, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que se movieron en los dones, en los frutos. Recibieron el bautismo en el Espíritu Santo, tuvieron la evidencia de haber recibido el bautismo en el Espíritu Santo, hablando en lenguas, el lenguaje espiritual. Así es, ¿no? Dice, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. O sea que tuvieron manifestaciones
de milagros, manifestaciones sobrenaturales. Sí, sí. Dios obró en ellos para sanidad de enfermos. Así es. Obró en ellos para resucitar muertos, yo qué sé, no, pero se movieron en los dones del Espíritu. Sí. Muy importante. Estos poderes. Y después, ¿qué dice? Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Entonces, ¿qué primero que tenemos que hacer? Nacer de nuevo. Segundo, realmente conocer la palabra de Dios. Haber tenido una relación personal con Dios. ¿No? Sí. Tener esta relación con nuestro Salvador. Esa es la primera cosa. Si no te has salvado, pues no te pasa nada y todavía tienes la oportunidad de poder salvarte. Está hablando de gente que ya se salvó y que gustó del don celestial, de Jesús en ellos, de la palabra ya sembrada en ellos, ¿verdad? Y después participé del Espíritu Santo. Como tú decías, hablar nuevas lenguas, hacer milagros, señales, prodigios, ¿verdad? Bautizado en el fuego, ¿no? Y cuando dice también, gustaron de la buena palabra de Dios, no eran bebés. Los que se enojan con Dios son bebés. Y bueno, a lo mejor alguien en un momento, podemos tener todas estas características que acabas de mencionar, ser cristianos maduros y en un momento dado enojarnos con Dios. Sí. Eso no te quita la salvación. Exacto. Lo que te quita la salvación es decidir maduramente, ¿verdad? Y conscientemente. Sí. Decidir rechazar a Dios. Eso está tremendo. Es y dar lugar al diablo. Y después de haber conscientemente utilizado palabra de sabiduría, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, profecía, todo esto, es decir, en un momento dado, yo voy a dejar esto, porque yo me voy a dedicar al satanismo, al ocultismo, voy a entregarme a Satanás y voy a cambiarme de reino. Y es una decisión, de la misma manera que tomaste una decisión de recibir a Jesús, quieres cambiar. Satanás va a tratar de que eso suceda. Él se va a dedicar a esto. Se va a dedicar a condenarte, a decir que no puedes salvarte, se va a dedicar a decirte que su lado es mejor, que sus promesas son de inmediato, que hay mucho más poder, te va a recordar tus fracasos, te va a decir, mira el testimonio de otros, y algo que hace Satanás, usa mal testimonios de cristianos para manchar el testimonio y la reputación de Dios. Ya ves, no sirve, exacto, no pudo, no cambió, yo te puedo ofrecer algo mejor. Así es. ¿No? Ahí, claro, está difícil que un cristiano maduro caiga en esa trampa, ¿no? Sí. Pero puede suceder. Puede suceder, pero más que nada tiene que quedar muy, muy, muy claro. La manera en que nacimos de nuevo, la manera en que nos convertimos a Cristo fue renunciando a Satanás y aceptando el reino de Dios como nuestro reino. Así es. Para perder la salvación, vamos a decir, es lo mismo, pero al revés. Al revés. Para perder la salvación, renunciamos a Dios con toda la conciencia, la madurez espiritual, haber hecho milagros, sanado enfermos, tener un crecimiento. Renunciar a Dios y decidir entrar al mundo, al reino de Satanás, conscientemente. Así es. Entonces, si
tú te sientes en este momento, a lo mejor perdí mi salvación, estoy muy preocupado, eso es la señal que todavía eres salvo. Claro, porque no quieres perder Qué susto. esta relación con Dios, no quieres perder estar en Él todos los días de tu vida. Entonces no te preocupes, sigues salvo. A lo mejor pues hay cosas que tenemos que corregir, regresar Y al camino. arrepentirse. Y como dice Pablo, no deis lugar al diablo. Si te viene a tentar, no tienes por qué caer. Eso, tienes dos opciones ahí, ¿verdad? ¿Caímos o no? ¿Rechazamos la propuesta o la aceptamos? Es lo que ahí tenemos que tomar como decisión, ¿no? Entonces, muchas veces estamos preocupados, pero no hemos perdido nuestra salvación. Y está bien estar preocupado por esto. Yo creo que Claro. vale la pena y no dar lugar al diablo, ¿verdad? Pero todos vamos a tener que tomar una decisión. Dios lo dice en Deuteronomio 30, escoge la vida y la bendición, rechaza la maldición y la muerte. Un reino te propone muerte, un reino te propone vida. Es una elección. Y si escojaste la vida, quédate ahí y desarrolla lo que has recibido. Y si hay alguien que estuviera en esta situación porque ha habido una gran opresión, una gran obsesión en un cristiano y está siendo demasiado influenciado por el satanismo, hay que ir con alguien, hay que ir con tu pastor, hay que ir con un anciano, hay que ir con alguien que tiene esa madurez y esa unción para ministrarte y ayudarte a liberarte de esta opresión tremenda del Satán. Así es. Y alguien con unción, que dice la Biblia, esta unción pudra el yugo de Satanás sobre tu vida y la obsesión, la opresión y la posesión se irán de tu vida. Bien, pues aquí terminamos el día de hoy. La verdad pasó rapidísimo, fue una gran bendición compartir esto. Nos despedimos de ustedes, pero comparten esto con mucha gente. Mándalo a tus amigos, a tus familiares. Hay mucho que aprender acerca de la palabra de Dios y nuestra vida espiritual. Y mientras, recuerdan, siempre en victoria.